Un falso positivo en Colombia ha tomado las noticias porque allá esta connotación, aparte de la lógica que tiene que ver con personas que eventualmente se puedan contagiar o no contagiar y que se detecte o no se detecte ese contagio, pero un falso positivo en Colombia tiene también una segunda mención. Y se le menciona cuando se le llama así, falso positivo, a operaciones que hizo el ejército en el pasado que tipificaron y declararon que eran operaciones militares cuando en realidad fueron operaciones de exterminio contra campesinos, con una serie de personas aduciendo de que estaban enfrentando guerrilleros. Y esto siempre se habló así, pero lo que ha pasado y que es bien interesante de mirar, y lo tendremos de inmediato con Raúl Sor, es que han empezado a salir soldados de esa época a reconocer y declarar que participaron en estos falsos positivos, y esa situación por lo menos nos había dado en este volumen hasta ahora. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, efectivamente, ahora en esto que en Colombia se conoce como la Jurisdicción Especial por la Paz, que es un ente que se creó, la JEP, como vemos allí en la imagen, se creó en el 2016 para poder procesar las miles de muertes y de abusos que se cometieron en ambos bandos por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, y por parte del Ejército y distintas instituciones, la Policía colombiana y distintas instituciones del Estado, tratar de establecer la verdad sobre una serie de crímenes que ocurrieron. Y uno de los que más destacó es lo que tú señalabas recién, que eran estos falsos positivos, es decir, pobladores, estudiantes, campesinos, que eran secuestrados y simplemente les daban, los mataban, los asesinaban. ¿Y con qué propósito? Bueno, ganar promociones, es decir, ascensos dentro de las Fuerzas Armadas, habían incentivos, días de vacaciones por de presentación de cadáveres de supuestos guerrilleros e incluso premios en dinero, es decir, había todo tipo de estímulos para cometer estas tropelías, estos crímenes. Y esto se fue generalizando en el actuar de las Fuerzas Armadas, y hoy día se habla de, por lo menos, por la parte baja, por lo que se conoce, por lo que se sabe que fueron falsos positivos. Hay una serie de miles de casos en que hay un área gris, que pudo haber sido un falso positivo o fue un enfrentamiento, no está muy claro, pero lo que se sabe ya concretamente que son más de 6.400 casos, es decir, una cantidad enorme, que se dio a lo largo de una década, básicamente, y que, claro, concluyó en el 2016 con la conclusión del conflicto abierto y con la gradual disolución de la FARC. Pero una de las condiciones de la paz era establecer la verdad, y la JEP, esta institución, ha ido recogiendo antecedentes. Y ahora, como tú lo señalaste, han salido una serie de militares, principalmente de bajo rango, que han decidido contar la verdad. ¿Qué es lo que hicieron? Y cómo secuestraban, y cómo inducían a los incautos, a campesinos, le decían, mira, ven, ¿por qué no nos acompañan y podemos ir al regimiento o podemos ir a tal localidad y tú ves cuáles son las condiciones que hay allí, a lo mejor te interesaría incorporarte? En fin, lo inducían con una serie de mentiras, lo secuestraban, otras veces simplemente era un secuestro a secas, es decir, paraba un vehículo, pum, lo subían a bordo y lo mataban, y después llegaban al regimiento a presentar el cadáver y decir, teníamos una denuncia cierta que este individuo pertenecía a la FARC y por lo tanto que se nos dé el premio correspondiente. Pero imagínate si estamos hablando de 6.400 y más, esta es la cifra conservadora, de casos claramente establecidos
fue algo absolutamente masivo. Y, por cierto, esto se viene discutiendo en la sociedad colombiana hace mucho tiempo, es decir, ya unos 3, 4 años que se debate esto y han habido varias audiencias en la justicia regular, y el alto mando del ejército colombiano mira a un costado y dice, bueno, nosotros no sabíamos nada, esto pasaba en los rangos inferiores, nosotros, hay 22 generales a los cuales se les ha indicado como responsables, conocedores de esta situación, cuando no promotores de ella, pero el conjunto el grueso del alto mando militar colombiano simplemente dice ignorar esto. Sí, es posible que hayan pasado, que se hayan cometido algunos abusos en los bajos rangos, pero esto nunca me llegó a mí, lo cual todo el mundo que conoce una vida de cuartel, que conoce cómo funcionan las Fuerzas Armadas, eso no existe. Las Fuerzas Armadas colombianas son fuerzas jerarquizadas, disciplinadas, donde los bajos mandos y la tropa no sale y hace lo que quiere. Es decir, por supuesto, oye, Raúl, de esto no puede haber ninguna duda que los altos mandos estaban absolutamente al tanto, si es que no fueron ellos los que dieron las órdenes de operar de esa manera. Ahora, Raúl, estas personas salen ahora a hablar. Yo me acuerdo cuando tú fuiste a Colombia en la época en que se estaba negociando el acuerdo de paz. Y no sé si se hablaba en ese entonces ya de los falsos positivos o este tipo de situaciones, pero la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza del reconocimiento? Hay, qué sé yo, ¿qué les pasa a las personas que están reconociendo esto, digamos, de alguna manera? Bueno, el principio es que el reconocimiento abierto, que por lo demás hay que decirlo, requiere un gran coraje, porque no creas que es gratis para quienes dicen cometimos estos crímenes. Esto muchos de sus ex compañeros de fila, sus ex colegas militares, lo ven como una traición. Y hay grupos paramilitares activos hoy día en Colombia. El año pasado más de 145 activistas sociales fueron asesinados, es decir, estamos hablando, es una cantidad enorme de activistas sociales asesinados a vista y paciencia de toda la sociedad, de manera que para estos exuniformados, contar la verdad, hacer estas confesiones, conlleva un riesgo enorme y un gran coraje poder hacerlo. Y eso naturalmente tiene una retribución judicial y se les han prometido penas menores y quedar, digamos, libres de toda persecución, a cambio de tener que brindar ciertos servicios sociales y condenas menores que no van a cumplir en el recinto penitenciario, es decir, ciertas restricciones. Y ese es el beneficio que obtienen. Pero muchos no se atreverían a hacerlo. Es decir, todavía hay que ser muy decidido y tener una gran conciencia ética para hacer lo que han hecho estos que han hablado frente a la JEP. Ahora, esto, por cierto, es algo que una vez del testimonio de los soldados se produce una investigación de verificación y algún proceso que abarque, me imagino, a todas las personas que estaban en situaciones de mando. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, tú hablaste al principio de tu intervención de que aquí había... llamémoslo así, el campesinado colombiano estaba sometido a dos fuegos, el de la FARC por un lado y el del ejército por el otro, en su guerra, y que, bueno, pagaban como víctimas por lado y lado. Esa situación, ¿por qué tenía de alguna manera de víctimas a personas que estaban, si bien podían ser ciudadanos y tenían sus puntos de vista, no eran ni FARC ni eran militares? Sí, bueno, el estímulo en el ejército era presentar el máximo de eficacia, y la eficacia pasaba por matar una cantidad de personas
si las personas en sí mismas no representaban nada, pero si uno las podía hacer pasar por el enemigo, fantástico, del punto de vista del ejército, y los altos mandos permanentemente estaban azuzando, exigiéndole a la tropa y a los bajos mandos que produjeran resultados. Y este mismo síndrome, esta misma actitud se vio en Vietnam. Es decir, a los soldados y a las compañías se les exigían que tenían que tener una cuota de Vietcong, de comunistas que eran eliminados, eran muertos en campos de batalla. Y también allí, en muchas masacres, se asesinaron a campesinos inocentes y se los hacía pasar por miembros del Vietcong, del ejército norvietnamita. Y todo eso, finalmente, también en Estados Unidos se hicieron investigaciones sobre esto, y la más importante es la famosa masacre en la aldea de My Lai, donde cientos de campesinos fueron asesinados, y fue una matanza gratuita, que esto quedó en la historia. Bueno, esto es algo similar, y yo creo que es una dinámica que se suele dar en muchos ejércitos, no es una particularidad del ejército colombiano. Y sobre todo cuando hay una situación muy prolongada y los gobiernos están ansiosos porque cambie el balance, bueno, esto se le exige al ejército, y los propios mandos superiores son los que llevan a sus tropas a cometer estos excesos, cuando no son los propios mandos, los propios generales, los que no necesariamente lo encabezan, pero planifican la presión sabiendo los resultados que se van a obtener. Sí, ahora yo te hacía la pregunta para los dos lados, porque tú has sido siempre muy criterioso en señalar que en el caso de la guerra que se libró en Colombia, había abusos, pero por lado y lado, y que el que pagaba el pato, básicamente, era el campesinado colombiano o básicamente la gente que vivía en las zonas de disputa. De los falsos positivos, ¿cuál era la reacción que tomaba, por ejemplo, la FARC al respecto? Porque ellos secuestraban gente también y hacían sus propios atentados. Era un sándwich para todos los efectos prácticos, con la población al medio. Era un infierno para la población y para los campesinos. Justamente cuando hicimos el reportaje allá, hablamos con mucha gente, y la vida para los campesinos, que no tenían una connotación política, era un infierno, porque la FARC hacía sus famosos retenes, esto que llamaban la pesca milagrosa, en fin, si en los retenes capturaban a alguien, lo secuestraban allí, que creían que tenía recursos como para exigir su liberación. Bueno, lo llevaban sin que esa persona hubiera ningún motivo ideológico, político, simplemente para extorsionar dinero. Y eso lo estuvieron haciendo durante bastante tiempo, e hicieron intransitables muchas rutas en Colombia. Por lo tanto, las FARC también tenían un sistema muy brutal de extorsión hacia la población civil. Y por el otro lado teníamos a los campesinos, se les exigía, y esto se da en todas las guerras, Fernando, se les exigía que denunciaran a la FARC, que apenas tuvieran conocimiento, que habían circulado por allí, que fueran a comunicárselo a los mandos, a los puestos militares. Bueno, y eso para la gente, sabían que la FARC tenía informantes. Si ellos denunciaban a uno u a otro, o guardaban silencio, inmediatamente eran acusados de cómplices, y esto generó una migración pero masiva de cientos y cientos de miles de campesinos, muchos de ellos que todavía están en ciertos barrios en la periferia de Bogotá y de otras ciudades, porque la vida se hacía intolerable en ciertas regiones rurales donde había este conflicto. Y para hacer las cosas peor aún, aparecían los grupos paramilitares, que eran grupos de ultraderecha, que aprovechaban esto para apoderarse también de las tierras que los campesinos evacuaban, que obligados a huir. Bueno, llegaban nuevos colonos, muchas veces vinculados a los paramilitares, y se apropiaban de esos terrenos. Y todo esto, Fernando, bueno, vamos a verlo
muy pronto qué impacto ha tenido esto en la sociedad, porque Colombia tiene elecciones en mayo, elecciones presidenciales. Así es verdad. Y ahí vamos a estar atendiendo lo que sucede con las decisiones que toma el pueblo colombiano. Muchas gracias, Raúl. Muy bien, hasta mañana, chao. Chao. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo Con.